Es una enorme bendición por supuesto, el estar aquí en Dios TV. Para nosotros es un privilegio el poder percibir su sintonía, y también así, por supuesto, a la vez agradecemos a Dios primeramente y a usted por esa grande oportunidad. Y también agradecemos a todos nuestros amigos y seguidores en Facebook que, como siempre, están al pendiente y a la expectativa de nuestra transmisión en vivo. Y en este momento, por supuesto, les bendecimos en el nombre de Jesús, en donde quiera que se encuentre, en donde quiera que nos esté sintonizando. Y por supuesto, en este momento vamos desde ya a adentrarnos al tiempo de la palabra bendita del Señor. Y por ello, con todo respeto, le suplico, si gusta, pueda usted prestar atención a la misma, que será de mucha bendición. Vamos a leer un versículo bíblico muy importante en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Dice de esta manera: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso dice la palabra del Señor. Hay 4 cosas que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Son 4 cosas muy importantes en la vida del creyente. Dijo el Señor en una ocasión que los planes de Él para nosotros son para bendición, para bien. O sea, Él lo único que piensa para nosotros es de bien. Y muchas veces, aunque nosotros padecemos cosas controversiales en nuestra vida, cosas que tal vez no anhelamos pasar ni cursar en nuestra vida, son trayectos o éxodos muy dolorosos. Sin embargo, son partes de los buenos planes de Dios para nosotros. Amén. Entonces podemos notar en la palabra del Señor que de esto los discípulos estaban persuadidos, los apóstoles. Ellos sabían que del hecho de estar en el ministerio y tener una esperanza de salvación requería también el padecer algunas tribulaciones. Y para ello vamos a constatar a través de la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 14, aunque tendremos como base el capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 10, por supuesto será nuestro texto base en esta ocasión. Hechos 14, podemos ver lo que los apóstoles tenían ya en su mente durante el proceso. Dice el versículo 22 del capítulo 14 de Hechos, dice de esta manera: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Impresionante. Podemos notar que la misma palabra bendita nos hace saber que, claro, tenemos un llamado, tenemos una esperanza, hay una promesa, que tenemos que entrar al gozo, al reposo del Señor. Pero esto dice: a través de las tribulaciones, a través de los problemas. Por eso hay algunas personas que cuando están bien delante del Señor y son llamados a la presencia del Señor, entran en medio de dolores a través de una enfermedad, un accidente, un ataque armado, o puede ser cualquier circunstancia. Pero son momentos donde el cuerpo humano sufre un desfallecimiento. Pero en ese momento el alma de la persona está entrando a un lugar de reposo. Bueno, no estoy hablando de todas las personas que fallecen. Algunas que están bien delante del Señor entran al reino de Dios a través de cosas difíciles. Dice ahí el versículo 22 de Hechos 14: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Todos anhelamos entrar al reino de Dios.
pero muchas veces no aceptamos el procedimiento, el proceso a seguir. Hay muchas personas que anhelan llegar a lugares muy altos. Muchas personas en el Evangelio quieren crecer, pero no quieren aceptar un proceso. No aceptan tribulaciones. Cuando llegan los momentos difíciles, lo único que hacen delante del Padre es quejarse. ¿Sí? Y quejarse delante del Señor, eso es desconfianza. Claro, en Él hallamos consuelo. Claro, en Él hallamos alivio emocional o espiritual. Pero no es razón para venir y reclamarle al Señor de ninguna manera, sino que tenemos que tomar en cuenta que eso es parte del proceso, el estar padeciendo por un tiempo, porque eso dice la palabra del Señor: después de que habéis padecido un poco de tiempo, que el Señor mismo nos perfeccione. O sea, hay cosas que el Señor quiere hacer en nuestra vida, y por supuesto son 4 cosas, 4 etapas. Eso son las etapas que el Señor trabaja en nosotros. No se está diciendo que esas son las únicas 4 circunstancias negativas para nosotros. Nosotros en esta vida padecemos muchas circunstancias controversiales, situaciones difíciles, problemas, conflictos, de todo. Pero cada problema es parte de una etapa según el Señor nos tenga, porque cada uno de nosotros va en una escala. Entonces, Dios quiere que después de que hayamos padecido por un tiempo, Él nos quiere procesar. Y el paso número 1, el punto número 1 que Dios hace en nosotros es el perfeccionarnos. Wow, a mí me impresiona, porque yo no sé cómo Dios va a hacer conmigo, porque dice que Él me va a perfeccionar y yo no sé cómo le va a hacer el Señor. Pero Dios dice en su palabra que para Él no hay nada imposible. Por lo menos podemos decir que está esa palabra ahí, porque en sí mismo nosotros como seres humanos, amados hermanos, lamentablemente dice Génesis capítulo 6 que el corazón del hombre siempre está inclinado a hacer el mal. Entonces nosotros como seres humanos, hermanos, yo soy alguien que reconozco que yo no puedo como hombre llegar a ser una persona a la altura de Jesucristo, compararme a la imagen de Jesucristo. Sin embargo, dice que Dios nos va a perfeccionar. Eso es algo muy importante, mi querido televidente, que nosotros sepamos que el Señor quiere refinarnos, quiere formarnos, quiere hacernos a su manera, porque eso es lo que dice Jeremías 17, que Él, como el alfarero, pues Él quiere hacer una obra en nosotros según a Él le plazca. Según a Él le plazca, no como nosotros queramos. A veces nosotros queremos una vida cristiana a nuestro parecer, que porque Dios nos ama, porque Dios es amor y todo debe de marchar bien. ¿Cómo van a haber problemas? Jesucristo es la solución, ahí hay paz, ahí, mi querido. Desde luego que levantamos la mano, el Señor nos toma en cuenta y Él empieza a interesarse en formar nuestras vidas. Y vamos a buscar un versículo que pueda constatar y por supuesto dar certeza, credibilidad a lo que estamos hablando. En Filipenses capítulo 1 y versículo 6 me parece que hay algo muy importante. Dice de esta manera: estando persuadido de esto, que Él, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué agradable es poder escuchar esa palabra! Para mí es agradable, mi querido. Yo no sé para usted, pero Dios ha iniciado una obra en nosotros desde el momento que nosotros dijimos: Señor, recíbeme como tu hijo, porque hoy
voy a permitir que tú seas mi Señor, vas a gobernar, tú vas a tomar el control de mi vida, el control de mi familia, el control de mi matrimonio, el control de mi negocio, el control de mi trabajo, de mis decisiones, de mis pensamientos, de mis emociones. Cuando nosotros le decimos al Señor Jesucristo que entre a nuestro corazón, nosotros venimos y le permitimos a Él que Él inicie una buena obra en nosotros. Porque todo lo que Dios quiere hacer en nosotros es bueno, pero dice que Dios va a estar perfeccionando eso hasta la venida de Jesucristo. O sea, mi querido, si para refinar y sacarle el brillo al oro hay que martillarlo y pasarlo por fuego y hasta sacarle el brillo, significa que eso va a hacer el Señor en nosotros. O sea, que los problemas en esta vida no se van a acabar, pero nosotros a través de los problemas debemos de ir aprendiendo, ser mejores personas. Amado televidente, hemos visto personas que se enferman o por un accidente van hasta el hospital. Y allá en una camilla anhelan una palabra. Y por supuesto siempre hay un evangelista que entra a los hospitales y predica y ore por mí, y oran y la persona se humilla. Pero cuando sale recuperado físicamente y regresa a casa, el orgullo regresa. ¿Sí? El orgullo, la persona se ensancha, refleja no tener necesidad de Dios. Y eso, mi amado hermano, es muy dañino para los seres humanos. Nosotros debemos de reconocer que Dios, Él quiere obrar en nosotros, pero no es de que Él necesite hacer algo en nosotros, sino que nosotros necesitamos que Él obre en nosotros, porque todo lo que Él hace para nosotros es bueno, aunque a veces no es lo que nosotros queremos. Job era un adorador. Job era un gran hombre que honraba a Dios, íntegro. No había otro hombre justo como él, dice la Biblia. Sin embargo, lo que le vino a su vida no era lo que él esperaba de Dios. No era, pero sí era el plan de Dios, porque al final vio la recompensa de una forma doble. Bueno, pero ese no es el tema. El punto es aquí en que Dios está obrando de una manera buena para nosotros, de una buena manera, pero eso no significa que todo va a marchar bien. Siempre van a haber cosas negativas en nuestra vida, en nuestro hogar, en todo lo que hagamos. Sin embargo, a través de esas tribulaciones, a través de esos azotes, nuestro carácter debe de formarse. Si yo estuve a punto de morir en el hospital y ahora que estoy en casa, ahora ya camino, ahora yo escucho, veo, puedo trabajar, hoy debería estar más agradecido con el Señor, mostrar un corazón más humillado, porque el Señor me demostró que Él me ama y que mi salud depende mucho de Él. Pero muchas personas no ven eso. Muchas personas pueden estar hasta el borde de la muerte y regresar a una restauración y se olvidan de Dios. Muchas personas llegan al evangelio por una necesidad, porque la esposa lo echó, porque está a punto de morirse, porque estaba endeudado, y llega al evangelio de Jesucristo. Hay una restauración y se le enseña y Dios hace una obra. Después de eso se olvidan de Jesucristo. Después terminan en el mundo avergonzando el evangelio de Jesucristo, en los bailes, en las parrandas, en las actividades religiosas, tradicionales, cosas que no le agradan a Dios. Sí, mi querido, quizás le sorprenda mi expresión, pero hay muchas cosas que a nuestro parecer aparentemente son buenas o sanas, pero bíblicamente no le agradan a Dios. Pero es lo que a nosotros nos gusta. ¿Y qué tiene de malo, decimos? ¿Y qué tiene de malo? Pues andar por ahí, pues celebrando, ahí de parranda un poquito, pues si no tiene nada de malo. Pero a Dios no le agrada. ¿Sí? Que a usted le agrade no significa que Dios lo va a aceptar. Dios nos ama, pero Él no va a tolerar lo que nosotros queramos hacer en esta vida, y todo va a traer consecuencias. Entonces demostremos una gratitud al Señor, demostremos que Dios nos ama, que hemos reconocido que el amor de Dios es parte fundamental en nosotros. El amor de Dios es algo que nosotros necesitamos, pero Dios nos quiere perfeccionar. Ese es el punto.
Vamos a ver algo muy importante en Hebreos 5. Vamos a ver cómo Dios enseña algo muy importante acerca de perfeccionar a alguien. Y yo quiero que usted, al escuchar esta escritura, pueda notar de quién está hablando el Señor. Hebreos 5, versículo 7. Perdón, vamos a ver Hebreos 2. Le voy a hacer una rebajita. Hebreos 2 y versículo 10. Vamos a ver qué dice Hebreos 2:10. Dice de esta manera: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Eso dice la Biblia. Aquí está hablando del Señor Jesús. La Biblia dice que el Padre tuvo que perfeccionar al Señor Jesús. Yo digo algo: si Jesús, siendo el Señor perfecto, obediente, tuvo que ser perfeccionado por el Padre, Él que era intachable, ¿dónde quedo yo? ¿Y yo por qué no voy a necesitar ser formado por el Señor? Si cuando venimos al Señor venimos torcidos, venimos ciegos espiritualmente, ignorantes de las cosas del Señor. Llegamos porque Dios, en fin, es misericordioso, no porque nosotros tengamos la capacidad de decir: hoy se me alumbró el foco y voy a buscar de Dios. No, por nuestra parte como seres humanos no tenemos esa capacidad. Aún la fe que nosotros usamos para creerle a Él, Dios nos la regala. Toma esta fe, con esta créeme. Así es Dios. Salomón dice que de lo recibido de tu mano te damos. Él hablando de algún tema diferente a este. Pero Dios es así. Dios ha tenido mucha misericordia. Pero vemos aquí que Jesús necesitó ser formado por el Señor, perfeccionado por Él. ¿Cuánto no más nosotros? Hebreos 5:7 dice de esta manera: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, o sea, el Padre, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en los momentos de tribulaciones? Aprender a ser obedientes. Tenemos que reconocer que muchas cosas malas que nos pasan por consecuencia de nuestra manera de vivir personal, porque nosotros queremos vivir así y por eso las consecuencias vienen. Pero dice que Jesús aprendió la obediencia a través de lo que padeció, aprendió la obediencia. Amigo televidente, tal vez usted ha tenido problemas, o tal vez esté pasando por un problema, pero quiero decirle, algo debemos de aprender de eso. Debemos de aprender algo. Sí, aún la enfermedad muchas veces viene por descuido, por desobediencia, por el pecado. El pecado trae mala paga. Eso lo dice la Biblia, todos lo sabemos. El que peca, que ni espere que le vaya bien. El que es desobediente, que ni anhele la bendición de Dios, porque no va a llegar la bendición. Pero cuando vienen las cosas malas, aprendamos, no nos quejemos de la situación. Ay, Señor, pero si soy tu hijo, si yo soy tu siervo, Señor, si yo te sirvo, tranquilo, algo hiciste. Y por eso hoy viene lo malo. Pero debemos de aprender. Jesús, aunque no hizo nada malo, aunque no pecó, le vinieron cosas malas, pero le sirvieron para aprender la obediencia. La obediencia es aprendido. La obediencia no es una virtud. La obediencia es una capacidad que se obtiene a través de las circunstancias que nos vengan, circunstancias que vengan a golpear nuestra vida.
Pero dice la Biblia que Jesús aprendió la obediencia. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dice que Jesús fue perfeccionado, pero no él era perfecto, pues. Sí, pero el Padre lo hizo así. El Padre quiso perfeccionarlo para que nosotros hoy no digamos: ah, Señor, pero si yo sí, a veces cometo cosas malas, pero no mucho como para merecer semejante problema. No, el Padre dice: necesito perfeccionarte, yo te amo y dijiste que me amabas, así que aguantá, no te vas a morir, pero aguantá. Dios es así. Dios nos quiere perfeccionar a cada uno de nosotros. Amén. Nos llama a ser perfeccionados a la estatura de Jesucristo. El segundo paso que Dios quiere hacer en nuestra vida es que nos quiere afirmar. Él nos quiere afirmar a cada uno de nosotros. Tener firmeza en lo que creemos, en lo que profesamos, en lo que hacemos, para la gloria del Señor. Capítulo 1 de Santiago dice de esta manera. Si lo puede observar conmigo, versículos 6 al 8, dice de esta manera: pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El que es inestable nunca va a recibir la bendición de Dios. Hay personas que son inestables en las cosas materiales también, no solo en las cosas del ministerio. En el ministerio vemos a personas que cuando entran a la iglesia vienen con entusiasmo, con ganas de servir. Pastor, tómeme en cuenta, yo voy a servir de aquí en adelante, dígame qué puedo hacer, estoy a sus órdenes, amén. El pastor viene, lo delega para esto, pero a los 2 meses le viene un problema y se desaparece de la iglesia. Ni avisa que ni va a llegar a cumplir su privilegio. Esa persona es inestable. La Biblia dice que ni crea que va a recibir cosa alguna del Señor. No es pecado, pero Dios no lo tolera. Dios no lo tolera. O sea, ser inestable en el ministerio no es un pecado, pero trae consecuencias. Sí, mi querido. Mucha gente en las iglesias se han introducido al ministerio de alabanza y dicen: yo voy a tocar piano, y se compran hasta el piano y después ya no usan el piano porque ya no les dan ganas de ensayar, de practicar, y dejan todo tirado. Amén, pastor, yo voy a apoyar. Anóteme ahí, pastor, yo voy a dar tanto al mes porque quiero que compremos ese terreno, pastor. Amén, gloria a Dios. El que más habla, el que más promete es el que menos da. Al final es el primero que se desaparece. Esa es inconstancia y eso trae consecuencias, porque la bendición de Dios no llega a esa gente. Sí. Y hay muchas personas en lo material que también han sido inconstantes. Hay personas que nunca tardan en un trabajo. Trabajan 2 meses en una empresa, 1 semana en aquella empresa, después van a otro lugar y así. Nunca tienen constancia en lo que hacen. Siempre tienen una razón para decir: es que no me gustó, es que ahí porque ahí pagan muy poco, es que allá solo me presionan, es que allá tuve problemas. No, hombre, si no hay trabajo fácil, aguante. La necesidad usted la tiene, trabaje, esfuércese. Algún día Dios lo va a bendecir en ese trabajo. Algún día va a venir una bonificación. En diciembre viene una bonificación para el empleado y usted va a ser bendecido también. Pero si usted es inconstante, solo va a ver que todos reciben y usted, porque lleva solo 10 días laborando, no le van a dar nada. ¿Sí? Eso trae consecuencias. Hay que ser constante en lo que hacemos. Y Dios quiere, dice, afirmarnos. También Él nos quiere fortalecer. Ese es el tercer punto que Dios quiere hacer en nuestra vida: fortalecer nuestra vida. Un cristiano fortalecido nunca será vencido. Eso lo sabemos.
Una persona que lee su Biblia, una persona que ora, una persona que persevera, nunca va a ser vencido. Porque tiene un compromiso con el Señor, tiene amor a la obra. Sí, mi querido. Es muy importante tener fortaleza. Porque dice la palabra del Señor que todo aquel que milita no se enreda en los negocios de esta vida, de este mundo. Sí, amado hermano, en la iglesia el Señor quiere que nosotros funcionemos, que seamos fortalecidos y que nada nos desvíe de la fe. Que nada nos desvíe. Mañana domingo hay culto en la iglesia, pero es el cumpleaños de mi madrecita. Lo siento mucho, madrecita, y el lunes llego, pero yo tengo un compromiso con el Señor. Yo tengo una fortaleza espiritual y no hay nada material que me lo va a desviar. La familia es importante, claro que sí, pero tendrá su momento también. Pero Dios tiene su momento, y dice la Biblia que el primer día de la semana es especialmente para dedicárselo al Señor Jesucristo, al que nos salvó. Amén. También el Señor quiere fortalecer nuestras vidas. Exactamente en 1 Corintios capítulo 10 hay un versículo muy importante, y es el versículo 13, si lo puede ver. Dice: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser fuertes para soportar. ¿Sí? Nosotros físicamente, si nosotros queremos ser fuertes, ¿verdad? Fuertes físicamente, tenemos que, número uno, alimentarnos bien y levantar cosas pesadas. ¿Sí? Cosas pesadas, hacer ejercicio, caminar, también optar de compromisos serios, grandes, y eso nos va a fortalecer. También nos va a fortalecer emocionalmente, mentalmente o físicamente. Pero Dios quiere que nosotros seamos fuertes de forma espiritual. También podemos notar que nuestra fortaleza debe ser exactamente espiritual, es lo que el Señor está pidiendo. Entonces también podemos ver como cuarto punto de lo que estamos viendo, que Él nos quiere establecer. Hay muchos puntos que quise haber tomado, pero el tiempo aquí es muy corto. Yo no sé por qué no me dan más tiempo, ¿verdad? Pero vamos a respetar el margen de tiempo. Pero la palabra bendita es muy importante en esta hora de la noche. El punto número 4 es que Él nos quiere establecer. Él nos quiere posicionar, Él nos quiere ubicar en algo. Amén. Él nos quiere posicionar, Él nos quiere ubicar en algo. Ejemplo tan sencillo, vemos a José. Vemos una historia tan triste que a él lo venden, lo meten en una cisterna, en un pozo, en un agujero. ¿Por qué no se quedó José ahí? ¿Por qué Dios no permitió que José ahí se quedara? Porque esa no era la posición que Dios le quería dar. Mi querido, ¿por qué es que José no se quedó para siempre en la cárcel? Porque no era la ubicación que Dios le quería dar. ¿Sí? José tenía una posición, y pasara lo que pasara, Dios se la iba a dar. Dios lo iba a establecer. Mi querido, cuál sea su situación hoy, no crea que usted ahí se va a morir. Sí. Por favor, no piense en tomar veneno, no piense en ahorcarse, no se tire de un puente. La vida sigue. Esa no es la posición que Dios le quiere dar. Su familia va a cambiar. Ese no es el matrimonio que Dios le quiere regalar. Dios le quiere restaurar su matrimonio, y el matrimonio que usted tiene hoy no se va a quedar allí. Dios lo va a posicionar, porque Dios no solo quiere que usted tenga luchas, sino que también tenga una victoria en Cristo Jesús. Hay cosas muy importantes en nuestra vida, y muchas veces cosas complicadas, pero no es para que usted se quede rendido, tirado en el camino. Es tiempo de declarar que Dios nos va a llevar al lugar que Él nos ha asignado. Hay propósitos grandes para nuestra vida, mi querido. Anhelo en mi corazón que hay una palabra que haya quedado en su vida, pero quiero decirle que ahí donde usted está, aunque hoy esté llorando, hombre y mujer,
quiero decirle, de estas el Señor lo va a sacar. Su vida no termina ahí. La historia suya no termina ahí. Usted algún día dará testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Un día usted dará la gloria a Dios en público de lo que Dios hizo en su vida, de cómo Dios lo levantó y cómo Dios le sacó de ese lodo cenagoso. El Señor hará la obra. Le bendigo, mi querido televidente, lo bendigo de todo corazón. Anhelo que la palabra del Señor haya llegado a su vida. Bendiciones.